La justicia en el centro de todas las miradas. Lo que sucede en Comodoro Pi, que se expande a otros ámbitos, la Corte Suprema, la justicia federal, en esa realidad tan compleja, ante lo que sucede en Capital Federal y también las desigualdades que la propia justicia deja traslucir en el interior federal. Tantos debates abiertos en relación al funcionamiento, a la idoneidad de los jueces, a cómo son elegidos y cuáles pueden ser los argumentos para que puedan ser removidos de su cargo. Algunos que han estado durante toda su vida ocupando esos espacios públicos. El tema de los salarios, el tema del impuesto a las ganancias y fundamentalmente la inequidad que la gente advierte sobre el rol judicial. Bueno, en ese debate tan amplio donde las encuestas muestran a la justicia en el centro de la discusión, aparece también el rol del Consejo de la Magistratura Nacional. ¿Cuál es la mirada que se tiene sobre el funcionamiento y el rol de los jueces? Vamos a tomar contacto con el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, el abogado cordobés, el doctor Carlos Matterson. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, la verdad que es un verdadero placer, doctor, sumarlo a este análisis durante la mañana y el debate de Telediario Federal. Lo primero que queremos consultarle, doctor, es ¿cuál es el rol que cree usted está alcanzando el Consejo de la Magistratura Nacional para lograr tener una justicia mejor a la que tenemos hoy, que aparece muy cuestionada socialmente? Bueno, hay que hacer una pequeña síntesis. El rol principal que tiene el Consejo de la Magistratura, para que lo entienda la ciudadanía en general, fundamentalmente son dos y un adicional que ya le voy a explicar. Uno, el principal rol es la designación de los jueces, propuesta, mejor dicho, de terna, para designar jueces federales y nacionales a través de un concurso público de oposición y antecedentes. Hay que recordar que este instituto fue incorporado en el año 1994 en la reforma constitucional, es decir, el Consejo de la Magistratura antes no existía de 1994, los jueces federales eran propuestos por el presidente y con acuerdo del Senado, con lo cual eso generaba cierta dependencia, cierto compromiso entre quienes eran propuestos por el presidente y una vez que eran designados. Obviamente que este organismo lo que viene a traer es transparencia y designar jueces que son independientes, ¿no? Que solamente llegan por su mérito porque tienen que transcurrir en un concurso que es bastante exigente. Ese es uno de los roles. El otro rol es la sanción de los jueces, excluido los miembros de la Corte. Antes de la reforma del 94, los jueces, para ser removidos de su cargo, siempre hablando de jueces federales y nacionales, la justicia provincial es similar, debía haber una denuncia que entraba por la Cámara de Diputados y el Senado era el que en definitiva resolvía si ese juez tenía que ser removido, con lo cual usted podrá advertir rápidamente que eso tenía una alta connotación política, es decir, ahí donde están la representación de todos los partidos eran los que acusaban y resolvían. Ese procedimiento se sacó y lo tiene el Consejo de la Magistratura. Ahora, para los miembros de la Corte hay un procedimiento constitucional que es el sistema similar al que existía para todos los jueces, es decir, lo tiene que acusar la Cámara de Diputados y resuelve el Senado de la Nación con los 2/3. ¿Por qué le digo esto? Porque vio que ahora, en estos últimos tiempos, está cuestionada el funcionamiento de la Corte. Algunos dicen se deberían ir, renunciar. Pero mire, yo le voy a decir una cosa, yo estoy en el Consejo en representación de los abogados. Yo creo que en la Argentina hay que respetar las leyes. Mire lo básico que le estoy diciendo. Hay que respetar la Constitución y las leyes que en sus consecuencias se dictan. Por lo tanto, ningún otro procedimiento que no sea el constitucional y el legal puede hacer que se remuevan o se traten de sacar a los jueces que están impartiendo justicia. Después, si los jueces son buenos o malos, esa es otra discusión. Lo que sí le digo es que existe el procedimiento. Por eso, el Consejo
propone ternas para que el Ejecutivo luego, porque es un sistema complejo para la designación de un juez, la terna la propone el Consejo de la Magistratura, que eleva el presidente. El presidente de esos tres, de esa terna, tiene que elegir uno. No necesariamente tiene que respetar el orden de mérito en el cual han llegado. Y ese uno va al Senado para que le presten acuerdo. Es decir, para designar a un juez de la Nación, interviene el Poder Judicial, porque el Consejo de la Magistratura pertenece al Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y la otra gran función que tiene el Consejo de la Magistratura es la administración de los fondos del Poder Judicial de la Nación, que antes estaba en manos de la Corte Suprema antes de la reforma. Bien. Y que eso siempre fue un motivo, digamos, de tirantes entre el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema por el manejo de los fondos que implica en el ámbito del Consejo. Así Bien. Que, bueno, ¿cuál es la gran discusión ahora? Que le hago una síntesis para que uno entienda. Hay un fallo que dice hay que volver a una integración anterior de 20 miembros, porque actualmente el Consejo tiene 13 miembros. Esto nació con 20 miembros, se reformó en el año 2006, pasó a tener 13 miembros el Consejo, y ahora la Corte ha dicho, es inconstitucional la reforma del 2006, volvamos a los 20 miembros. ¿Y cuál es la novedad? Que el presidente de la Corte es el que preside el Consejo de la Magistratura, en el nuevo esquema, digamos, de la ley anterior, que actualmente no es así. Actualmente la presidencia va rotando entre los miembros que integran el Consejo y en el cual no hay un miembro de la Corte. Ahora, con este fallo y con reponiendo una ley anterior, es el presidente de la Corte el que va a pasar a presidir el Consejo de la Magistratura. La verdad, yo ahora en el Consejo de la Magistratura estoy cumpliendo el rol que me toca, haciendo lo que debo hacer en el tiempo o en el corto tiempo que me toca ejercer la función. Pero obviamente este organismo es muy importante, porque por este organismo pasan los nuevos jueces y también por este organismo pasa la sanción a los jueces que no cumplen debidamente con su función. Consultarle, doctor, una de las consignas del pedido a la reforma de la justicia es que se dé la designación o que se cambie la manera de designar a los jueces. ¿Usted cree que se puede hacer de manera democrática, que es viable? ¿Qué significa este pedido entre quienes, bueno, están solicitando una reforma al Poder Judicial? Bueno, mire, la designación de los jueces es un mecanismo constitucional. Para poder modificar, hay que modificar la Constitución, o sea, no hay ninguna posibilidad que esto sea a través de una ley. Yo lo que creo es que el Consejo de la Magistratura es un órgano, teóricamente es un órgano que debiera funcionar muy bien. En la práctica, por ahí se traba, ¿por qué? Porque es lo que pasó con la reforma del año 2006. Antes del 2006, para decirlo de alguna manera, los estamentos técnicos, tanto los jueces como los abogados, como los académicos, eran mayoría por sobre el estamento político. En la reforma del 2006, eso se invirtió. El estamento político, digamos, los legisladores y el representante del Poder Ejecutivo sumaron 7 miembros contra 6 miembros, digamos, de los estamentos técnicos. Eso es lo que la Corte, digamos, ha modificado con este fallo, volver al sistema del equilibrio entre los organismos técnicos y los organismos de la política que tienen que estar. Yo creo que el organismo tiene un procedimiento correcto, es un procedimiento constitucional, está bien ensamblado con las necesidades que tiene la justicia. Lo que hay que hacer es hacerlo funcionar correctamente, porque no es a veces un problema del organismo, sino del funcionamiento. Y yo creo que lo que hay que hacer es acortar plazos, que no tenga tanta injerencia la opinión política cuando uno va a designar un juez, porque obviamente eso distorsiona de alguna manera la imparcialidad y la independencia que tiene esa persona que va a ser designada. Yo creo que con una nueva ley, digamos, que todos estos aspectos,
Doctor, permítame... El Consejo de la Magistratura puede funcionar perfectamente. Pero permítame hacer una referencia, porque pareciera que si que los roles técnicos generan una objetividad y una independencia que la verdad, a lo largo de lo que uno ve, de lo que ha sido el funcionamiento de la justicia y de lo que la propia sociedad percibe, esto no ocurre. Pensar que existe una absoluta ecuanimidad en el rol judicial, podemos tener un montón de ejemplos de que esto no sucede así, pero además hay una gran desconfianza sobre el funcionamiento de la justicia, que no solamente está centralizada en algunos jueces en Comodoro Pi y todo el país debe estar mirando lo que eso sucede, sino que tiene enormes privilegios de jueces o magistrados que ingresan y que es muy difícil que salgan, que no pagan ganancias, que tienen sueldos muy superiores a los de otros organismos públicos o directores públicos, que tienen privilegios también en la jubilación, digo, que tienen... que pareciera vivir en un mundo paralelo al que vive el resto de la sociedad, que además cuestiona la inequidad o el clasismo que tiene muchas veces el funcionamiento de la justicia. Parecía que el problema solo está en la política y no en la realidad de lo que los propios jueces, los propios fiscales y también las estructuras de abogados hacen de esa justicia. Bueno, mire, a ver, vamos por parte. Primero, la designación, como ya le dije, tiene todo un proceso que está en la ley. Todo lo que usted plantea, que puede tener realidad y la gente es cierto que percibe estas desigualdades, son productos de la ley. Es decir, digo, no se le puede echar la culpa en este aspecto al Consejo de la Magistratura. Si usted lo eximió de ganancia el juez, es porque hay una ley que lo permite. Si usted tiene un sistema privilegiado de jubilaciones, es porque la ley lo permite. Es decir, todo desemboca en que... Es curioso que los privilegios sean solo para los jueces, doctor. Así, a ver, el que regula el funcionamiento son las cámaras, no es el propio Consejo de la Magistratura. Nosotros tenemos que adaptarnos a lo que la ley dice. Ahora, yo le reconozco de que hay una muy baja credibilidad en la justicia. Hay encuestas que dicen que debe rondar entre el 15 y el 20%, eso es bajísimo, históricamente debe ser lo más bajo en la historia del Poder Judicial de la Argentina. Es cierto también que se mediatiza la actuación de la justicia y que lo que nosotros vemos en el interior del país es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, que además se concentra el 66% de los jueces federales y nacionales, ¿no? Esto para que tenga un número usted. Son sí, más o menos eso 1000. Es un problema bueno, también, claro. Los jueces federales y nacionales. 660 están en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, todo lo que ocurre que tiene que ver con la justicia, la caja de resonancia es la ciudad de Buenos Aires. Yo le puedo asegurar que, más allá de lo que usted dice, los privilegios, que bueno, es la ley la que lo debería modificar, no somos nosotros los que podemos modificar eso, pero más allá de eso yo le puedo asegurar que hay muchos jueces en el interior del país, Río Cuarto tiene justicia federal, Belleville tiene justicia federal, San Francisco, Villa María, La Rioja, he viajado por todo el país, Neuquén, Misiones, le puedo asegurar que cumplen un rol muy importante y hay muy buenos jueces que están a la altura de las circunstancias. Lamentablemente, ya sabemos, en Comodoro Pi, como usted dice, están los jueces federales penales, que son los que tienen que juzgar los delitos de la corrupción que se cometen en el ámbito del gobierno nacional. Por lo tanto, esa es la caja de resonancia. Y cuando la gente ve que nadie es condenado, que los procesos duran 15 años, y bueno, entonces sí, obviamente que comparto con usted, hay algo que debe modificarse. Yo creo que sí, hay que hacer una modificación del sistema judicial argentino, no me cabe ninguna duda, empezando por los procedimientos, los códigos de procedimientos, los términos. En la Corte también hay que modificar los procedimientos, porque la Corte no puede ser que pueda tener una causa durante años para resolverla y que la saque a resolver cuando a los ministros le parece. Bueno, sí, no me cabe ninguna duda que hay mucha falencia. Lo que yo le digo es esto: no puedo resolver, no soy un Quijote, no puedo resolver todos los problemas, pero le puedo garantizar que pongo permanentemente todos los días mi granito de arena para que las cosas mejoren. No hago una defensa mía, sino del organismo en su conjunto, ¿no? Yo me he encontrado con miembros del Consejo de la Magistratura que pertenecen al oficialismo, porque ahí hay diputados, hay un representante del Poder Ejecutivo, con los cuales hemos discutido
acaloradamente, pero hemos siempre tratado de hacerlo siempre con respeto y hemos tratado siempre de llegar a una solución que sea en favor de la justicia. Obviamente cada uno con su postura. Si no se puede, uno lo deja planteado cuando se traba el debate en los plenarios del Consejo de la Magistratura. No me cabe ninguna duda, como síntesis, de que la Argentina requiere de una gran reforma del Poder Judicial, pero son muchos los aspectos, claro, ¿no? Son muchos los aspectos. Bien. Doctor, queremos agradecerle muchísimo que nos haya permitido primero poder describir el funcionamiento del Consejo de la Magistratura para que todos y todas puedan entender de qué se trata el organismo que no solo elige a los jueces, sino que puede aplicar las sanciones y además por permitirnos también incorporarlo a este debate sobre la justicia que resulta imprescindible, ¿no? Porque es una demanda social. Ahí, como usted mismo lo señala, el más bajo nivel de percepción de la justicia argentina y esto debe estar puesto en el debate naturalmente. Doctor, le mandamos un abrazo y le agradecemos muchísimo este contacto. No, le agradezco a ustedes por convocarme. Muy buenos días. La palabra del vicepresidente del Consejo de la Magistratura Nacional, doctor Carlos Matterson. Vamos ahora con más noticias.